¿Qué tal, amigos? Aquí con un nuevo video, y esta vez vamos a hacer un video explicando, sobre todo para las personas, y esto va más que todo para los usuarios, para que se protejan un poco de esos técnicos que son unos asquerosos, que lo que hacen es tratar de quitarle la plata a los clientes, encochinando nuestra profesión, que es una profesión bastante digna. Hay muchos técnicos que llegan al sitio de trabajo y se dan cuenta que el trabajo es algo súper sencillo, y entonces empiezan a inventar fallas que la nevera no tiene para sacarle más plata al cliente. Y yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque un buen técnico da un diagnóstico acertado y no busca de meterle más falla para sacarle dinero a las personas. Yo creo que eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, y por eso voy a grabar este video. ¿Por qué voy a grabar este video? Para los usuarios o las personas que no tienen ni idea de esto, sepan más o menos qué es lo que un técnico debe revisar a la hora de ir a buscar una falla en su nevera. Que la falla más, digamos, la más común que pasa es que el motor no arranca. Entonces el técnico va a venir de una vez, le va a decir hay que cambiar el motor. Pero antes de cambiar el motor, él tiene que hacer una serie de pruebas delante de la persona para que la persona esté convencida de que su motor está malo. Normalmente estos motores sí se dañan, no digamos que no, pero normalmente tienen protecciones para evitar que a la hora de una sobrecarga o lo que sea, el motor no llegue a cortocircuitarse. Entonces, bueno, para nosotros, para que las personas, tu usuario, tu ama de casa, tu señor que no tienes ni idea de esto porque tu profesión es otra cosa, pues lo primero que nosotros tenemos que observar cuando un técnico va a nuestra casa es qué es lo que tiene que hacer. Y esto es una guía para que ustedes sepan exactamente qué es lo que tiene que probar un técnico cuando un motor no arranca, antes de descartar que el motor esté fuera, o sea, que ya no sirva. Lo primero que tenemos que entender es que las partes de este compresor es un compresor, puede ser de este modelo, puede ser un Embraco, puede ser un Tecunce, puede ser cualquiera de los compresores, pero vamos a tener básicamente lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros, el técnico va a revisar nuestra nevera, nosotros tenemos este conector. Este conector es donde van, digamos, la alimentación del compresor. Nosotros tenemos básicamente, para no hablar de cosas técnicas, esto es más que todo para que chequeen lo que va a chequear el técnico. Estos son los tres conectores, el cual son las dos bobinas del compresor y el común. Es decir, estas dos bobinas van conectadas con este punto de aquí. Entonces, una bobina es de trabajo y una bobina es de arranque. Esto es lo que nosotros vamos a conseguir básicamente. Como nosotros no vamos a hacer el trabajo técnico, sino a chequear lo que el técnico va a hacer, entonces lo que nosotros tenemos que ver que el técnico haga, digamos, para descartar que el compresor esté aterrado, es decir, que una de las conexiones internas del compresor esté pegando con la carcasa del compresor por algún lado y esté aterrado. Eso es lo que se llama estar aterrado un compresor. Entonces, ¿cuál es la prueba que tiene que hacer el técnico a la hora de comprobar si un compresor está aterrado? Mira, en este multímetro, esto es un aparato que debe tener un técnico a la hora de revisar una nevera. Esto es un multímetro. Esto lo que nos hace es, digamos, tener una lectura a nivel interno de las piezas, de cómo está su voltaje, su amperaje, su continuidad, su capacitancia, la temperatura, todas esas cosas las vamos a medir con este aparato. A lo mejor no los conocen, pero es un aparato que es muy útil, y lo que tienen ustedes que observar que haga el técnico a la hora de revisar su compresor es lo siguiente. Él debería de poner este aparato en una sección que se llama ohmiaje, continuidad y diodo, y debería de seleccionar lo que es la continuidad. ¿Cómo sé yo que está en continuidad? Para que ustedes estén pila a la hora de que le vayan a hacer un trabajo. El técnico debe tocar las dos puntas del multímetro y debería de sonar. Esto es continuidad, ¿sí? Entonces, es digamos, la forma más básica de medir el compresor, quizás haciéndole otras medidas, otras cosas, pero esto es lo más básico que va a hacer. ¿Qué es lo que yo voy a medir con esto primero? Pues el técnico debería de colocar
esta punta del multímetro, indiferentemente cuál sea, la roja o la negra, y debería de probar en el tubo del compresor. Si esto está aterrado, esto me va a pitar o me va a dar una lectura aquí. Si ven, la primera bobina no tiene problema con el aterramiento. La segunda bobina estamos en la misma situación, y la tercera bobina igual. Cuando nosotros hacemos esta prueba, ya nosotros descartamos que el compresor eléctricamente está bien. Hay otra falla, puede tener otra falla que esté pegado, pero básicamente esto nos dice que el compresor eléctricamente está bien. Ahora, si está pegado o lo que sea, ya esa es otra cosa, pero si el compresor no arranca, este es lo primero que tiene que hacer el técnico, y ustedes tienen que estar pila que el técnico haga esto. Entonces, al ya yo descartar que el compresor no tiene ningún problema a nivel eléctrico, entonces lo otro que vamos a hacer son los componentes que tiene el compresor para el arranque, es decir, el kit de arranque, lo que se conoce como el kit de arranque. Entonces, ¿qué es un kit de arranque? Bueno, el kit de arranque son unas pequeñas piezas que trae el compresor, las cuales me van a permitir a mí, o le va a permitir al compresor, hacer el arranque. El arranque implica que el compresor tiene que unir la bobina de arranque con la bobina de trabajo en el primer impulso, que eso es lo que se llama un multiplicador de voltaje. Me une la bobina de arranque con la bobina de trabajo y me da un impulso mayor que el que va a trabajar. Entonces ese impulso mayor es lo que hace que el compresor arranque. Es como que si yo lo empujo con la mano. Entonces en el momento que ese impulso del compresor genera el arranque del compresor, lo que va a hacer es que estas dos bobinas tienen que desconectarse, no se pueden quedar trabajando las dos al mismo tiempo. Entonces, en el momento que la bobina de arranque me le da el empuje a la bobina de trabajo, se debe desconectar la bobina de trabajo, la bobina de arranque. Entonces, como eso no lo va a hacer automáticamente el compresor, porque esto es eléctricamente, está configurado para que las dos estén trabajando con un mismo punto en común, lo que debe hacer es desconectar una bobina de la otra. ¿Y cómo hace eso el compresor? Bueno, eso lo hace a través de este componente. En este caso, esto es una PTC. Esto es un componente que lo que hace es conectarme la bobina de trabajo con la bobina de arranque al momento de que el compresor va a arrancar. Y en el momento que el compresor arranca, aquí hay una pastilla que es térmica que me desconecta una sección de la otra. Es decir, en el momento que el compresor me va a arrancar, aquí estas dos partes van a tener continuidad. Y en el momento que el compresor arranca, automáticamente la bobina, la pastilla que tiene aquí adentro, que es una pastilla térmica, me va a desconectar las dos secciones y se va a quedar trabajando solamente una sección. Ahora, ¿cómo sé yo si esta pieza a la hora de que venga el técnico a mi casa está en buena forma? O sea, está buena. Bueno, básicamente lo que tiene que hacer el técnico a la hora que va a revisar tu compresor, tú tienes que estar pila que le haga esto. Él va a coger el multímetro, lo va a poner en continuidad, va a seleccionar la forma de continuidad, va a agarrar las dos patas, mejor dicho, las dos puntas del multímetro, y la va a colocar en los dos orificios de la PTC. Entonces, en el momento que él la coloque, esto es lo que va a pasar. Debería de dar continuidad, es decir, va a pitar. ¿Por qué va a pitar? Porque se supone que la pastilla que está interna aquí me está conectando las dos secciones. Cuando se caliente, ella me va a desconectar una de las secciones y me va a dejar trabajando una sola. Entonces, esto es lo que hace que la pastilla esté buena. Sí, que la PTC esté buena. Entonces, cuando yo sé que esto está bueno, yo descarto junto con el compresor que sea la PTC. Ahora, de esta PTC tenemos dos formas de encontrarla. Tenemos una que es un relé amperimétrico, como se conoce en algunos sitios, y tenemos lo que es la PTC. ¿Qué es lo que hace este relé amperimétrico? Que también cumple la misma función que cumple esta, pero algunos modelos vienen con este y algunos vienen con este. Entonces, ¿qué es lo que cumple cómo se prueba este relé amperimétrico? Bueno, esto es muy sencillo. De la misma manera como probamos la PTC, vamos a probar este relé amperimétrico. Entonces, ponemos como ustedes pueden ver, tiene 4 patas, al igual como lo tiene este. Pero la diferencia de esta es que estas patas están conectadas, estas dos son las mismas
que están conectadas a la bobina, como son estas dos de aquí, y estas dos son las mismas como son estas dos de aquí. Ahora, la pastilla que hace la conexión entre estas dos piezas la tiene aquí arriba. Entonces esto trabaja por inducción. Es decir, que en el momento que yo electrifico este componente, la inducción magnética que me va a generar el enrollado de la bobina es lo que va a hacer que se conecte y se desconecte la pastilla interna. Ahora, si yo coloco esta punta del multímetro aquí y coloco la otra punta del multímetro, por decir, en el otro extremo del componente, yo no voy a tener continuidad, ¿sí ven? Porque se supone que el compresor no está electrificado. En el momento que yo electrifico, o la nevera electrifica el componente, lo que hace es que esta pastilla va a subir y me va a unir estas dos secciones. ¿Cómo sé yo que eso va a estar bueno? Porque yo voy a voltear el componente boca abajo y va a sonar. ¿Sí ven? Ahí se conectaron las dos secciones y en el momento que se desconecta la corriente, se desconecta la pastilla. Entonces, esta es la manera que tiene el técnico de probar que este componente esté en buen estado. Al igual que este, son dos componentes que hacen la misma función de conectar las dos bobinas a la hora de arrancar el compresor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que chequear? Básicamente la persona que le están arreglando su nevera es que estos dos componentes estén en buen estado. Si estos dos componentes están en buen estado y el compresor no está aterrado, entonces quiere decir que podemos tener un problemita o con el capacitor o con el protector térmico. Ahora, nosotros, para que ustedes sepan si esto está bueno, esto es un protector térmico, vienen de dos formas. Viene de esta forma y viene de esta forma. Estos hacen la misma función, al igual que estos dos, porque este protector térmico normalmente trabaja con esta y este protector térmico normalmente trabaja con esta. Entonces, para yo saber si este protector térmico está en buenas condiciones, yo coloco, o mejor dicho, el técnico va a colocar aquí la punta del multímetro en la misma sección de continuidad y va a colocar la otra punta del multímetro aquí. Y esto debería de sonar. Si esto suena, este protector térmico está en buen estado en primera instancia. Ahora, ¿en qué otras condiciones podría estar mal este protector térmico? Que se esté disparando y que haya perdido, digamos, su capacidad de aguantar el amperaje y se me esté disparando muy rápido. Entonces esto puede estar malo en función a eso. Pero si normalmente yo lo toco aquí y él tiene continuidad, podemos descartar de que sea el protector térmico que no está dejando arrancar el compresor. Porque si él tiene continuidad, debería de llegarle corriente al compresor y debería de arrancar. Ahora, si él se está disparando por un amperaje, digamos, normal del compresor, entonces también podríamos descartar esto. Y por último, del componente del kit de arranque del compresor, vamos a tener lo que es el capacitor. Normalmente hay unos compresores que vienen con capacitor, otros no vienen con capacitor. Pero en este caso vamos a poner que este kit de arranque lleve un capacitor. ¿Qué es lo que me hace el capacitor dentro del sistema del kit de arranque? Bueno, básicamente lo que es un capacitor es un multiplicador de voltaje. Es decir, esto lo que va a hacer es que me va a elevar el voltaje en el momento que la nevera me hace la conexión eléctrica de la PTC y el térmico. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el neutro va a llegar a esta punta del capacitor para en el momento que llegue la corriente a el capacitor se aumenta el voltaje y sale un voltaje mayor aquí y me va a entrar por medio de la pata de la PTC. En el momento que me aumente el voltaje en medio de la pata de la PTC, me va a mandar un mayor voltaje a la otra pata y me va a dar un mayor impulso en la bobina de trabajo para que el compresor arranque. En el momento que eso pase y el motor arranque, automáticamente la PTC, al desconectar las secciones, me va a desconectar también el capacitor. Entonces, si yo necesito un capacitor para arrancar mi compresor y no lo tengo o está en mal estado, el compresor no me va a arrancar porque no voy a tener, digamos, la multiplicación de voltaje para que eso pueda arrancar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el técnico con un capacitor cuando ustedes lo estén observando? Él tiene que poner el multímetro en el área de capacitancia. Esto que está aquí, o ustedes se lo exigen, mídenme ese capacitor porque él debería estar en un rango de 12 a 15 microfaradios. Si esto está en el rango de 12 a 15 microfaradios, quiere decir que mi capacitor está en buen estado y tendría que descartar también el capacitor. Entonces, el técnico debería de
mover su multímetro a la parte de capacitancia, y simplemente es colocar una punta del multímetro en una de las patas y la otra punta en la otra pata. Y como pueden ver, esperamos un ratico y en el multímetro me aparece la lectura a la cual está trabajando este capacitor. Y lo que me dice, esa lectura se interpreta de la siguiente manera. Esos son 15.4 microfaradios, 15.5. Es decir, que este capacitor está en rango, porque este capacitor es de 12 microfaradios, que es de 15 microfaradios, y está exactamente en su rango, 15.5 microfaradios, y tiene más o menos 10%, es decir, que tiene 10% por encima, que puede estar midiendo entre 16 microfaradios, o puede medir también 14 microfaradios, y estaría dentro de los rangos de funcionamiento del capacitor. Ahora, si yo tengo todo esto en buenas condiciones y el compresor no me está arrancando, entonces tendría que estar viendo algún problemita en la electricidad de la nevera, o podríamos estar poniendo la vista en que el compresor está trancado. Para saber si este compresor está trancado y no me está arrancando, lo más probable es que en el momento que se conecte la nevera empieza a saltar este componente. Ustedes van a escuchar en la nevera que hace taqui, taqui, como que se desconecta. Bueno, en el momento que ustedes estén escuchando ese taqui es porque el compresor no está arrancando, ya sea porque tenga el capacitor malo, porque tenga la PTC mala, o porque esté trancado internamente el compresor. Entonces, básicamente esto es todo lo que tienen que saber, digamos, en un compresor de nevera a la hora de que el compresor no le arranque. Ojo, esto es siempre y cuando el compresor tenga su electricidad adecuada, es decir, le esté llegando electricidad al compresor y el compresor no me esté arrancando. Porque si es un problema que no me le está llegando electricidad al compresor, pues entonces es un problema que está antes de todo el kit de arranque. Entonces el problema debería de estar o en el termostato, o debería de estar en el timer, o en el problema de alimentación, que está un cable roto, lo que sea. Pero esas dos secciones se tienen que separar, lo que es el kit de arranque del compresor, lo que es la parte eléctrica y funcionamiento mecánico del compresor, y lo que es la alimentación. Si ustedes mantienen, digamos, en la observación, esto que está aquí, ustedes no van a tener problema a la hora de que venga un técnico a hacerle un chequeo a su nevera, y con esta información básica ustedes pueden saber si el técnico le está dando un buen diagnóstico o le quiere ver la cara de pendejo. Entonces, bueno, ¿por qué estoy grabando este video? Porque yo estoy en contra de los técnicos que son unos tramposos, tracaleros, que lo que hacen es tratar de quitar los reales a las personas, aprovechándose de la ignorancia que tienen las personas en este rubro. Entonces también es bueno educar a las personas y los usuarios para que las personas puedan tener una noción de qué es lo que se está haciendo. Entonces, con esta información, cualquier persona que le vayan a hacer una reparación de su nevera, ya sea inverter o sea convencional, lo que sea, usted, aunque las inverter no tienen ningún tipo de kit de arranque, ya esa es otra cosa, pero el técnico debería hacer algunas pruebas muy similares para poder llegar a una conclusión de por qué el motor no está arrancando. En el caso de la inverter, bueno, ahí estaríamos hablando de otras cosas. Estaríamos hablando de que ahí el convertidor inverter que está fuera, que está dañado, o puede ser uno de los IGBT que se haya quedado pegado, o el compresor se le haya ido a corto a alguna bobina, pero bueno, ya ese es otro nivel. Pero lo que es una nevera convencional, con esta información fácilmente pueden llegar a la buena supervisión de su trabajo. Entonces, bueno, ahí les dejo este video, espero que les guste. Si les gustó, apóyenme con un pulgar arriba, y espero que lo ayude a tener una mejor supervisión del trabajo que le está haciendo un técnico en su casa, para evitar aquellos tracaleros. Nos vemos en otro video. Chao, chao.